Muy buenas noches, amados hermanos. Gracias por acompañarnos en nuestras enseñanzas de los días miércoles. Hoy, 16 de marzo. En esta oportunidad vamos a estar meditando el Salmo 6. Vamos a leerlo. Pero primero vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tengas el total control de todo lo que hablemos en esta noche, Señor, y que las enseñanzas pues que transmitamos en esta en esta noche, llegue a lo más profundo de nuestro corazón y realmente también podamos vernos a nosotros mismos y que nos motive pues a cambiar de actitud. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como dijimos, en esta noche vamos a tratar el Salmo 6. Y las Escrituras nos dicen, ¿no? Salmo 6, el verso 1 en adelante. Y dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seúl, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Amén. Es un salmo compuesto por el rey David, ¿no? que es de mucha aplicación práctica para nuestras vidas. Lo primero que podemos señalar, después de haber leído este salmo, es que si nosotros recordamos lo que dice el Salmo 1 en su verso 3, en donde declara pues que Dios indica que a las personas que viven de acuerdo a su voluntad, pues siempre serán prosperadas, ¿verdad? Pero eso no significa que todos aquellos que tratamos y obedecemos a nuestro Dios no tendremos dificultades en nuestra vida. La fe cristiana pues no nos exime de las dificultades, sino que la fe nos ayudará a reaccionar correctamente en cada una de las circunstancias. Este es un salmo uh, que nos ilustra o nos da un ejemplo de ello. David estaba pasando por una serie de dificultades y la manera como David reaccionó nos enseña mucho acerca de la vida cristiana. Entonces vamos a meditar un poquito sobre este salmo. Primero podemos mencionar las dificultades de David. Al momento de redactar este salmo, David estaba enfrentando pues varias situaciones difíciles. ¿Cuáles eran? En primer lugar, David estaba enfermo. David no menciona cuál era la enfermedad que estaba sufriendo, pero podemos notar dos detalles importantes. Una, que era una enfermedad bastante seria. Lo sabemos esto porque él afirma y dice, mis huesos se estremecen, en el verso 2. Eso indica pues que todo su cuerpo estaba descompuesto, ¿no? Tal sería pues, o tan seria sería su enfermedad que David percibía que su vida estaba en peligro.
La otra cosa que también podemos indicar relacionado con su enfermedad es que él sentía que su enfermedad era una disciplina de Dios, tal vez por algún pecado en su vida, ¿no? Por eso, y eso lo da a entender en el verso 1. Dios, como lo estaba reprendiendo, lo estaba castigando, ¿no? Y eso no era agradable para él. Ahora bien, tenemos que meditar y rescatar algunas cosas importantes. Aunque David, por ejemplo, exclama, no me castigues en tu ira, en el verso 1, en la parte 2, hay que reconocer que el creyente, o sea, cada uno de nosotros, ya no nos encontramos bajo la ira de Dios, ¿no? Nosotros. Y ni tampoco, pues, somos castigados por el pecado, porque Cristo fue castigado en nuestro lugar. Sin embargo, es necesario aclarar que Dios es justo y a veces tiene que disciplinar a sus hijos, especialmente cuando rehusamos, pues, reconocer nuestro pecado. Otro de los aspectos que podemos mencionar de la situación que estaba pasando David es que Dios no contestaba sus oraciones. Al percatarse de su enfermedad, David se puso a orar. Él estaba turbado, dice el verso 3, y expresó su oración a Dios con gemidos y lágrimas. ¿No? Eso lo dice en el verso 6, en la primera parte. Lloró tanto que inundó su cama, ¿no? Sus ojos estaban desgastados de tanto llorar. Su cuerpo estaba consumido. Se sentía como quien dice viejo. Sin embargo, a pesar de todo eso, Dios no le contestó sus oraciones y David seguía enfermo. Por eso exclama y dice, Jehová, ¿hasta cuándo? ¿No? En el verso 3, la segunda parte. Por otro lado, en esa situación en la que se encontraba, sus enemigos lo fastidiaban. El colmo para David era que en el momento en que estaba rodeado de personas, y David los describe como personas que eran sus enemigos, eran hombres malvados, eran hombres hacedores de iniquidad, y ellos estaban fastidiando a David, seguramente dándole a entender que Dios no lo iba a ayudar. Por eso David los cataloga como mis angustiadores. Ahora bien, una aplicación práctica para nosotros. Miren, Dios nos ama y Dios promete cuidarnos. Pero si damos lugar al pecado en nuestras vidas, entonces podemos experimentar la disciplina de Dios. Hasta que no nos arrepintamos de nuestros pecados, no podemos escuchar, no podemos esperar que Dios escuche nuestras oraciones. Esa era la situación por la que estaba pasando David. Y vamos a ver cómo reaccionó David. Cuando nosotros pasamos por momentos difíciles en la vida cristiana, es importante saber cómo reaccionar. Veamos el ejemplo de David. En ese momento David hizo dos cosas que todo creyente debe hacer en circunstancias semejantes a las que acabamos de describir. ¿Qué hizo? En primer lugar, él clamó a Dios. Aunque ya había orado, David se dispuso a seguir orando. Todo el salmo realmente es un testimonio de la perseverancia en la oración de David. Este salmo es la oración de un creyente que está sufriendo la disciplina de Dios, pero insistiendo en confiar en Él y clamar a Dios hasta que lo escuche. David aprendió pues la importancia de la perseverancia. Pero veamos qué cosas
le pide David a Dios? En primer lugar, le pide misericordia. No misericordia. La palabra misericordia en hebreo es Hanan, que indica la actitud de una persona que se inclina para atender las necesidades de alguien que es inferior, ¿no? Entonces, David reconoce que no merece la ayuda de Dios, pero apela a su compasión, apela a su misericordia. El término hebreo es Gesed, que significa amor leal relacionado con el pacto. Entonces, en este versículo 4, David pide a Dios que lo sane y sustenta su pedido no sobre la fidelidad de David a Dios, sino sobre la base de la fidelidad de Dios hacia él. Por eso dice, sálvame por tu misericordia, ¿no? Entonces vemos como David lo primero que hace es apelar a la misericordia de Dios. En segundo lugar, él también le pide sanidad. Él estaba enfermo y David suplica a Dios la sanidad que necesita. El verbo que se declara aquí es Rafa y justamente tiene que ver con el pasaje de Éxodo 15:26, ¿no? Donde Dios se revela como Jehová, tu sanador. David aprendió pues que Dios es el Dios que nos aflige, pero también es el Dios que nos sana. Por eso él apela, ¿no?, a su sanidad. También David pues también le pide la salvación de la muerte. La situación de David realmente era crítica y él le pide a Dios que lo salve de la muerte. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo sería tan grave esta enfermedad que le dice que le salva, que lo salve de la muerte? David habla del Seol, ¿no?, como el lugar de los muertos, ¿no?, pero como un lugar en donde el ser humano pues se vuelve inactivo. Un cadáver, dice David, no se acordará de Dios. Tampoco un cadáver podrá alabar a Dios. Por lo tanto le dice, no me dejes en ese estado. Sálvame mientras hay esperanza. Impresionante las cosas que David le pide. Pero es interesante que el Salmo no rescata un aspecto importante, ¿no?, que él no le pide perdón de sus pecados. Tal vez ya lo hizo anteriormente, antes de formular este salmo, porque de otra manera, pues no podría ser escuchado. Por el Señor es importante la confesión, es importante el arrepentimiento. David puso su confianza en Dios y entonces esto nos hace ver que él se arrepintió. Él no solo oró, sino que reafirmó su confianza en Dios. Por eso es que él declara que Dios había escuchado su oración. Realmente cuando nosotros estamos pasando un problema, lo más difícil es sentir que Dios está escuchando nuestras oraciones. Felizmente David no tuvo ese problema. En su tiempo de comunión con Dios, sintió que Dios había escuchado su oración. Y notemos la manera como expresa esa confianza y esa seguridad de que Dios lo había escuchado. Él dice, Jehová ha oído la voz de mi lloro. Y es que cuando nosotros estamos en problemas,
Muchas veces derramamos lágrimas delante del Señor, ¿verdad? Creo que a más de uno nos ha pasado esto. Pero Dios no se incomoda por ello, más bien se alegra de que seamos honestos con Él. Las lágrimas son un lenguaje elocuente de la congoja por la que estaba pasando David, ¿no? Ese es un idioma universal. Qué hermoso es saber que cuando no tenemos palabras que decir, Dios entiende el lenguaje del llanto, ¿no? Las lágrimas, de repente sumadas a nuestras palabras, suenan tan fuerte a los oídos de nuestro Dios, ¿no? David sabía eso y tal conocimiento pues lo consoló en el tiempo difícil de su vida. También él expresa y dice, Jehová ha oído mi ruego, en el verso 9. Entre sus lágrimas, David pudo expresar palabras de súplica. Logró expresar sus necesidades a Dios y sabía que Dios lo había escuchado. Realmente, hermano, qué gran aliento para todo hijo de Dios saber que nuestra súplica llega a los oídos del Señor. Y el Señor Jesús también experimentó esto, ¿no? Y eso lo dice el evangelista Juan en el capítulo 11, en el verso 41. David dice, ha recibido Jehová mi oración. Y esta es la tercera expresión de confianza, ¿no? ¿Cuál fue la primera expresión de confianza de David? Dice que Jehová ha oído su voz. La segunda, Jehová ha oído mi ruego. Y ahora dice, Jehová ha recibido mi oración. Esta es la tercera expresión de confianza. David indica que Dios no solamente había oído, sino que había recibido su oración. Una cosa es saber que alguien te está escuchando o está escuchando lo que pedimos. Y otra cosa es saber que esta persona pues lo ha recibido en su mente y en su corazón. Y David se alegra de ello. Decir que Dios ha recibido su oración era sinónimo en decir que Dios iba a contestar su oración. Entonces esto nos invita a una reflexión. ¿Experimentamos esa clase de confianza cuando nosotros pedimos cosas a Dios? Miren, David confió en que Dios iba a actuar a su favor, cosa que esa intervención de parte de Dios resultaría pues en la vergüenza de sus enemigos porque les iba a tapar las bocas. Y ese era el resultado de saber que Dios había recibido su oración. David estaba seguro que Dios iba a tratar con sus enemigos. Y David tuvo una triple confianza en el Señor. Dijo que sus enemigos serían avergonzados. Avergonzados porque sus esperanzas de que David iba a morir serían frustradas. Todas las cosas que estaban diciendo en contra de David quedarían en nada y ellos más bien se sentirían muy avergonzados. Los enemigos de David también se quedarían turbados ante la respuesta de Dios. Temblarían, pues, a ver la manera en que Dios iba a intervenir en favor de David al sanarlo y restaurarlo plenamente. Esta acción de parte de Dios iba pues a vindicar a David y demostrar que Dios estaba a su favor. El resultado de esto sería pues que los enemigos de David serían muy turbados. También David expresa que sus enemigos serían
trastornados, dice la Escritura. Y el verbo que se utiliza aquí en el hebreo significa volver atrás, voltear, cambiar de rumbo. Muchas veces se usa este verbo para indicar la acción de convertirse, entendiendo como un cambio pues rotundo del pensamiento y del comportamiento. Y eso pasaría con los enemigos de David. El cambio pues en su manera de pensar, en su manera de actuar, no sería voluntario, sino forzado. Contra su propia voluntad tendrían que cambiar de actitud, tendrían que cambiar de pensamiento, porque Dios saldría en defensa de David. Realmente pues esto nos debe poner a pensar y reflexionar lo alentador para David, pues que significaba saber todo esto. Hay dos cosas importantes también que debemos mencionar. La intervención de Dios sería absoluta. Ni uno de los enemigos de David quedaría en pie. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, resalta David, todos. O sea, no iba a quedar ni uno solo. O sea, la intervención de Dios iba a ser absoluta. Y por otro lado, la intervención de Dios también sería rápida, porque en el verso 10, en la parte B, nos dice, se volverán y serán avergonzados de repente. La expresión de repente significa literalmente en un abrir y en un cerrar de ojos. Y obviamente esto nos hace pensar también en la segunda venida de nuestro Señor. Así será, ¿verdad? Entonces, en este salmo, David está hablando de lo que va a pasar con sus enemigos. Y proféticamente el Salmo 6 describe lo que pasará con los enemigos del Hijo de David, con nuestro Señor Jesucristo. Exactamente, proféticamente será así. En un abrir y en un cerrar de ojos, todos los enemigos de los siervos de nuestro Señor Jesucristo, que se han burlado, que nos han menospreciado, pues simplemente serán avergonzados, serán turbados en un abrir y cerrar de ojos. Conclusión, mi querido hermano, de todo lo que hemos hablado en esta noche. Cuando estamos pasando momentos difíciles, nuestros deseos, mi querido hermano, pues es de ser liberado de las circunstancias o de las personas que nos están afligiendo, ¿verdad? Lamentablemente, muchas veces pedimos esto a Dios por razones egoístas. Y una de ellas es porque no queremos sufrir. Sin embargo, consideremos las motivaciones de David. ¿Por qué Dios quería que lo sane? Eso es importante que podamos conocer. Siempre queremos, pues, que Dios intervenga en la vida de nosotros cuando estamos en aflicción, problemas, pero de una manera egoísta pedimos. David, pues, examinemos cuál fue la motivación de David para pedirle al Señor que lo sanara. En primer lugar, David quería ser sano para poder seguir alabando a Dios. Dice, de perder la vida, David no podría seguir alabando a Dios en este mundo. Ese pensamiento lo afligía. Ese pensamiento te aflige a ti. Por tanto, él pide su intervención a Dios para que él tuviera la dicha de seguir alabando a Dios. David no vivía para sí mismo, sino que vivía para Dios. David
también le pide que lo sane para glorificar a Dios, para glorificar a Dios ante sus enemigos. Lo importante para David no era de que sus enemigos sean avergonzados delante de él, sino que Dios se manifieste en su vida para que él pueda ser honrado en su salvación. Tremendo. Entonces, siempre cuando estemos en aflicción, cuando estemos pasando momentos difíciles, recordemos esto, ¿no? A veces todo conjuga, todo está en nosotros, todo está en contra de nosotros, pero siempre tenemos que poner nuestra confianza en Dios, revisar siempre nuestra vida. Si hay algo que arrepentirnos y pedirle al Señor que nos perdone, pues hagámoslo. Muchas veces oramos diciendo, Señor, que somos tus hijos y somos hijos de Dios, ayúdanos, avergüenza a tal persona. Son motivos que no vienen al caso. Simplemente tú tienes que apelar a la misericordia y a la gracia de Dios. Apela no a tu fidelidad a Dios, porque no hay nadie que sea tan fiel con Dios. Apelemos más bien a la fidelidad de Dios hacia nosotros, a su misericordia, a su compasión, a su gracia. Y el propósito siempre de salir de esa situación no sea por motivos egoístas, sino que siempre sea con el propósito de seguir alabando a Dios, bendiciendo su nombre y que la intervención permita pues que Dios sea honrado y glorificado. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos enseñas, nos instruyes, nos levantas, Padre Santo. Señor, nos haces ver cuáles son nuestros errores. Padre Santo, nos haces ver cómo debemos actuar. Y te damos gracias por tu palabra, Señor. Y que todo lo que hemos aprendido hoy, Señor, que no solamente llegue a nuestra mente y a nuestro corazón, que nos invite en todo momento a vivirlo plenamente para gloria tuya. Te alabamos, te exaltamos, poderoso Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, mi querido hermano, una pequeña reflexión que la tengas presente en todo momento. Te invitamos siempre a estar presente en nuestros cultos presenciales de los domingos a las 9 y a las 11 de la mañana. Que Dios te bendiga, mi querido hermano.